Esto es Amor Histórico, solo por Estrategia Educativa. Bienvenidos a Amor Histórico. Soy Alexandra Casallas y los estaré acompañando en este nuevo capítulo. Nuestro cuarto capítulo es preguntarte qué tanto sabes de novela romántica histórica. Esta ha sido recreada básicamente en la regencia y habla mucho y es la combinación de la historia, pues de ese momento, cómo convivían, cómo era el par del reino y demás, con el amor. También habla muchísimo o descripciones de lugares, de épocas, de historia, de tiempos o guerras que se dieron lugar pues en aquella época. Tanto que comienza a darnos una descripción muy gráfica de cómo se comportaba pues los pares del reino, cómo debía ser una dama, cómo debía ser un caballero, y toda esta ilustración ayude a que nuestra imaginación pues tanto se conecte con lo que dice el libro. Por esta razón habla mucho de los detalles de cómo debían vestirse las damas, qué era la educación o cómo era esta educación a ellas, y tanto para los hombres, porque a pesar de que los hombres entre comillas tenían más libertad en aquella época, pues también tenían que cumplir con ciertos dictámenes. Para ser una dama de alta sociedad tenía que mostrarse mucho, también que no podía tener vestimenta estrafalaria, no podía tener tocados diferentes a ser una dama pura, sino también debía diferenciarse entre una mujer casada y una joven debutante. ¿Por qué? Porque la joven debutante debía tener una vestimenta más inocente y más como que todavía no había llegado al mundo de un matrimonio y estaba apartada como de ese conocimiento de una vida conyugal. Para la mujer casada ya tenía cierta libertad en cuanto a escoger pues su tipo de vestimenta, pero tampoco tenían derecho en ninguna de los dos pares de decir que iban a dedicarse a algo independiente. ¿Por qué? Porque pues la mujer estaba obligada a servir a su esposo y a hacerle caso en todo. También los hombres tenían que marcar esa diferencia, a pesar de que ellos tenían cierta libertad. No estaba bien visto un hombre que mostrara como tal ser un mujeriego, porque pues también tenía mala reputación y eso no ayudaba mucho en el momento que quisiera contraer matrimonio o conseguir una esposa para pues así tener como entre comillas su vida realizada. Tampoco estaba bien visto que a pesar de que todo el mundo sabía que el esposo podría tener amantes, pues que las mostrara o que pues se dejara como en teoría pillar en estos comportamientos. Entonces también, aunque tenían cierta libertad, no era tanta. Es decir, ¿por qué? Porque los hombres podían hacer entre comillas lo que quisieran en aquella época, pero era más como al escondido y no al escondido de la esposa. Muchas veces la esposa sabía que tenía pues amantes, pero la sociedad era el que no debía saber que tenía amantes. También ustedes saben que no estaba bien visto, o les cuento que no estaba bien visto que los caballeros tuvieran, digamos, profesiones como pintores, cosas artísticas, porque también se consideraba afeminados. Entonces por esta razón también era como un tabú que hubiera pues la homosexualidad dentro de esto. Entonces, sin más, voy a comenzar con nuestro programa, que vamos a hablar un poco también de esas cosas que nos ayudaban a ambientar y que nos ayudan también dentro de un libro a querer sumergirnos en todos estos complots, drama y demás que nos traen cada una de nuestras escritoras recomendadas en nuestros libros, que nos transportan muchísimo pues a esa época diferente y que nos ayuda mucho a aprender un poco más del género literario y a enamorarnos un poquito a la forma antigüita. Y la forma antigua no es decir como hace muchos años, sino en el sentido de que pues cuando se casaban por amor en esta época era más porque nacía ese sentimiento y también había cierta persecución.
tanto por nuestros protagonistas, ya sea el hombre o la mujer, porque ustedes han visto pues que nuestras escritoras siempre nos traen esa parte también de humor o comedia que nos transporta un poco a ver que a veces también son las damas las que toman la iniciativa a no caer en un matrimonio obligado o concertado de sus padres al mejor postor. Entonces así vamos a comenzar un poco y les quiero hablar un poco de música también, porque pues las canciones también en este género literario nos ayudan mucho a pensar qué canciones les gustaba pues que nuestras protagonistas de los libros pues las sacaran a bailar. Dentro de las canciones o dentro de las llamadas melodías en estos salones o en estas fiestas que eran invitados como tal nuestros protagonistas y pues la historia en donde se ambienta, más que todo, hablan de canciones o especialmente de obras como Ludwig van Beethoven, que era uno de ellos, de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Muzio, Clementine y Johann Nepomuk Hummel, que pues generalmente son canciones de ellos o son melodías antiguas que podemos escucharlas y ambientarnos en ese momento. Entonces aquí es donde también te doy una recomendación. Si tu mente vuela, tu imaginación vuela y quieres leer un tipo de libro ambientado en esta época, también la música, o sea, te transporta total. ¿Qué instrumentos eran los más frecuentes en aquella época para estos bailes? Eran el pianoforte, el violín, el arpa o el cuarteto de cuerdas. Entonces, quiero contarles más o menos dentro de mi ranking, pensando en qué canciones podemos pues más que todo enfocar a esta época. Voy a comenzar con Mr. Berenguer's Margot, una de las danzas más icónicas del periodo, que aparece en la película Pride and Prejudice en 1995. También para nuestro segundo, digamos como segunda recomendación o de pronto segunda canción que nos transporta a esta época también es de Duke Otkenwald, vals elegante, lento y muy común pues dentro de estos bailes de salón. Para nuestro tercer puesto también Hole in the Wall de Henry Purcell, que es más que todo una contradanza popular. Tengan en cuenta que todo esto, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, si ella daba el permiso se podía, pero si no, no. Y también o podían bailar el vals sin pedir permiso ya pasando la segunda temporada, que eso es muy importante, pues para que ustedes sepan de pronto cuando lean y digan, bueno, porque no podía bailar. Entonces ahí era porque estas normas de la sociedad no los dejaban. Como cuarto o cuarta canción tenemos The Comical Fellow, alegre contradanza también interpretada con violines y pues también que era con flautas. Y la quinta de La Ballongueur, danza sencilla y pues a menudo era la primera en enseñarse a las jóvenes debutantes. Dentro de estas canciones pues también nos muestra cómo podemos enfocarlo en esta época, tanto que era de la regencia. También ustedes saben que esas canciones populares de aquella época no solo nos enfocamos en la parte inglesa, también en la parte escocesa y demás, donde también como que se fusionaban, porque dentro de nuestros protagonistas y pues el anterior capítulo que estábamos hablando de la hermandad de las feas, pues ustedes van a ver que tenemos un duque que pues es de estas tierras también y pues una irlandesa que es quien atrapa el corazón de nuestro duque Alexander. Entonces hablando un poco también de esa parte enamoradiza, de esa parte romántica, esa parte de ambiente, pues estas 5 canciones nos llevan mucho a eso. Y quiero preguntarte en este momento del video, ¿qué instrumentos que acabé de nombrar te gustaría escuchar más? Dentro de nuestras canciones o dentro de estas recomendaciones, yo creo que para mí el violín era uno de los instrumentos que más me remontan a aquella época y me hacen pensar que comienza todo vals o toda canción así icónica para nuestros protagonistas y esa parte donde sientes el primer flechazo.
sería esta, con el violín. ¿Por qué? Porque el violín tiene su algo bonito e intrépido y también curioso y pues puedo decirlo romántico, pero no tanto romántico, sino como tan que te engancha, como que te envuelve ese sonido y hace también que yo sienta cuando leo que es como ahí fue donde se conocieron mis protagonistas, ahí vi y me siento como ese, ¿cómo decirlo? Como una persona omnipresente ahí como en la mitad y viendo cómo se ven de lado a lado en el salón. No sé si de pronto a ustedes les pase con alguno de los géneros literarios que les guste, que sienten que están ahí en la mitad de esa escena. Entonces, invitadlos mucho a que también mediante la música que a usted le guste y que le dé paz, pues también tomemos un libro, porque también puede ser uno de esos tips pequeños que nos ayuden a la lectura. A mí me pasa muchísimo que cuando yo leo a mí me gusta estar como en un ambiente sobrio, sin ruido, en silencio, para poderme concentrar mejor. Y es porque hay personas que con el ruido y demás se concentran, pero otras que nos pasa totalmente diferente. O también me sirve muchísimo, aparte de aislarme o estar solita, que el ruido ambiente sea un ruido ambiente tranquilo. Por ejemplo, hay personas que la naturaleza les ayuda mucho, por ejemplo, como estar en un bosquecito o estar pues de pronto en un pradito, o que el ruido sea pronto un río, el agua pues sonando y demás. Eso también trae paz, y cuando trae paz de pronto así como que regulamos nuestra concentración, porque ustedes saben que nuestro cerebro y nuestra mente siempre está trabajando a 1000. Entonces muchas veces cuando nuestra mente se logra desconectar de lo que estamos haciendo, pues ella comienza a: tengo pendiente esto, entonces así también genera desconcentración. Por esta razón, pues eso es dentro de lo que estamos hablando hoy, pues les estoy dando ese tipcito. Y también para hablar de recomendados de libros, hoy no estaba pensando en dar una recomendación como tal, pero sí va a haber. Entonces, hablando de todas estas, como decirlo, pequeños detalles que al final de la historia son grandes detalles que me ayudan a ambientar una historia, a ambientar un momento y ayudarme a que mi mente se visualice en ese lugar y me ayude a engancharme con la historia. Quiero contarles que hoy voy a recomendar 2 libritos de una serie muy especial de Lisa Kleypas. Dentro de esa serie de Lisa Kleypas, vamos a hablar un poco de esta, que se remonta más que todo a la descripción de Stockenhurst, que es nuestra serie donde ella habla enfocada en 2 libros. El primero es Ángel de Medianoche, y es donde una misteriosa joven frágil pero bella y sencilla pues finge su propia muerte para escapar de la horca, y así pues ahora debe huir. Dentro de este complot y demás, ella conoce pues a nuestro protagonista. No es tanto de como les había hablado que se conocen en un salón y demás, pero sí es una historia bastante curiosa, bastante envolvente, con intrigas, drama, misterio y de esta época. Y para nuestro segundo libro, ya más enfocado, y es El Príncipe de los Sueños, y es donde el hombre más peligroso y deseable de toda Inglaterra tiene deseos de poseer a una joven belleza, contra todo pronóstico, así sea que ella pues ya tiene su prometido y piensa casarse. Entonces la idea de estas recomendaciones también es que nos cuenten qué libros de pronto ustedes han leído de este género literario y quieran recomendarnos. Créanme que yo me he leído un montón, pero yo sé que me faltan aún más, y la idea es que entre todos nos compartamos esos tips y demás. También hablando un poco de nuestros
capítulos anteriores, cuéntanos cómo te ha ido con los hábitos, con esas apps que te han ayudado pues a la lectura, cómo te pareció la historia de la Hermandad de las Feas, cómo te parece esta Stockenhurst, nuestra serie que estamos recomendando hoy de Lisa Kleypas. Si no saben, dentro de esas recomendaciones, Lisa Kleypas fue mi primera escritora con la que en teoría me estrené, me he leído prácticamente todo de ella, entonces es muy buen libro para comenzar porque es muy enriquecido las descripciones que ella hace. También quiero preguntarte, ¿qué te gustaría escuchar, qué te gustaría conocer de esta época, aparte de las canciones que ya hablamos? ¿O qué te genera curiosidad de este género literario y qué lograría para ti pensar o hacerte enfocar o lograr que esa historia te enganche y te marque? Porque pues hay historias que cuando uno comienza a leerlas no son tan chéveres y otras que simplemente ayudan a que cuando yo comienzo a conectar con esa historia como que quiero saber más. Eso, yo siempre hago la comparación que los amantes del cine, los amantes de series y demás comienzan una serie y si el primer capítulo te envolvió, ya el segundo, el tercero, a veces se trasnocha uno tratando de continuar la historia y la trama, pero cuando son libros a veces se nos dificulta un poquito, pero créanme que cuando uno tiene ese hábito y la historia comienza a tener cierto sentido, comienza a envolverte, créeme que no hay momento en que tú no quieras tener pues tu dispositivo donde tienes tu lectura o también aparte de eso tu material de apoyo para leer, pues tenerlo como cerca de ti para leer. A mí me pasa mucho que como yo leo desde mi teléfono, entonces yo ya tengo mi material a la mano, entonces eso es una gran ventaja, pero si tú tienes un horario específico para la lectura, todavía no lo rompas. ¿Por qué? Porque lo que les dije un día, a veces menos es más. No es leerme un libro hoy y ya en un año volver a leer, sino la idea es tener este hábito pues ya inculcado y pues también como parte de nosotros como disciplina, como que yo siempre me levanto y tiendo la cama, entonces yo siempre pues leo 10 minuticos. Eso ha sido todo por hoy en nuestro programa de Amor Histórico. Recuerden que los acompañó Alexandra Casallas. No olviden seguirnos aquí en Estrategia Educativa. No olviden activar la campanita para que les llegue ese mensajito de pues todos los videos que publicamos en nuestro canal. Y también no olvides pues seguir viéndonos y que tenemos una cita cada 8 días en nuestros capítulos de Amor Histórico, donde el género literario Amor Histórico y esa novela romántica nos ayuda un poquito a acercarnos a esas costumbres y esas bonitas formas de antes del amor. Chao, chao. Para ver este episodio completo, te invitamos a que nos sigas en Spotify. Enlace en la descripción de este video. Suscríbete, dale like y comparte.